De antemano le agradecemos que nos haya dado su tiempo para poder realizar la entrevista. El propósito de esta entrevista es conocer su experiencia, pues las estrategias pedagógicas que ha utilizado y visión docente respecto a la atención y a la diversidad y las necesidades específicas que hay en el aula. Las respuestas serán tratadas con estricta confidencialidad y con fines exclusivamente académicos y para la mejora profesional. Esto especial dependiendo las respuestas. ¿Tiene alguna duda? Me encanta todo esto. Justo eso lo que entonces, primera pregunta es, ¿de qué manera identifica a principio del ciclo escolar los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje pues, en su aula? Porque en la universidad es muy evidente y cuando ya vas conociendo a los alumnos es más fácil. No hay que esperarnos hasta la evaluación parcial pues, para encontrar estas dificultades, pero aquí en el consultorio pues las mamás generalmente o los papás o los maestros ya tienen focalizados a los niños. Entonces, para mí es más fácil porque ya tienen como su problemática y me buscan para eso. En un aula con niños pequeños o con una población, por ejemplo, de 40 niños, sería un poquito más complicado, pero pues hay pruebas estandarizadas, que es el CISAR, que ya lo conocemos, que sí podemos hacer dinámicas específicas como para ir conociendo a los niños. Y en mi perspectiva esa es la clave, conocer a los niños y saber cómo se expresan, cómo se... Si tú les preguntas algo, saber cómo procesan la información, de qué manera aprenden más fácil, y eso se ve en la dinámica. No, muchas veces no hay que hacer pruebas y cosas así. Es aprender pues a saber a identificar y a tener ese ojo clínico, que luego también le llamamos ojo de loca. Pero sí, ya luego con la práctica vas encontrando así como que, tienes dificultades aquí, probablemente sea esto, probablemente sea aquello. Cuando nota un rezago o barrera en un alumno que aún no tiene un diagnóstico formal, ¿cuál es el protocolo que sigue para comenzar a atenderlo? ¿Cómo hago yo? Es primero conociendo al niño más allá del aprendizaje, más allá del contexto académico. ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus intereses? Modificar la planeación gracias o a partir de estos intereses. ¿Cómo adapta usted las actividades, instrucciones o evaluaciones cuando detecta una necesidad particular en un alumno? Volviendo al inicio, a partir de sus intereses, a partir de sus propias habilidades y conociendo cómo es mejor evaluar. Te voy a poner un ejemplo. Aquí en el consultorio veo a un chico de prepa que tiene una letra ilegible, o sea, de verdad, ni siquiera un niño de primaria escribe así. Y lleva en prepa, él tiene 15. Entonces, imagina cómo tienen, o sea, en qué problemas se meten los maestros cuando le piden un examen escrito o los apuntes. De verdad, si yo tuviera aquí la libreta, te la enseñaría, pero la tiene él. Entonces, pues no puede el sistema exigir que escriba correctamente o como debería ser o como nos marcan los estándares, porque no serviría de nada, porque no le van a entender, porque solamente el chico se va a desgastar, se va a frustrar al momento en el que le dicen, ¿qué dice aquí? Híjole, es que no lo entiendo, es que hace la letra bien fea, es que ya ponte las pilas, es que cómo vas a escribir así. Cuando lo que he detectado es que justamente tiene una situación neurológica, tiene signos de TDAH, no lo hemos diagnosticado porque para llegar al diagnóstico se tienen que
hacer varias evaluaciones y entrevistas clínicas y demás, que no es lo que yo hago, pero a partir de estos signos o estos rasgos, pues yo trabajo. Entonces, en lugar de solamente ponerle a hacer planas y planas y planas y planas, que lo hacemos para esta parte de la caligrafía, pero también acá como lo trabajas, entonces con juegos, entonces hacemos pulseras, entonces hacemos... ¿Qué resultados, cambios o impactos ha observado en sus alumnos a partir de la aplicación de estos apoyos adecuados? Pues creo que lo disfrutan más. Bueno, lo disfrutamos más. De un tiempo para acá también ha sido un trabajo personal largo, porque, a ver, los maestros seguimos siendo personas que cambiamos y evolucionamos. La maestra que era yo hace 5 años no es ni nada de lo que es el día de hoy y no será lo que será en 5 años. Y así todos los maestros cambiamos y evolucionamos. Entonces, el darme cuenta que me funcionaba a mí, soy muy introspectiva entonces y perfeccionista conmigo. Y entonces esto me hace darme cuenta rapidísimo qué cosas no funcionan y qué cosas sí funcionan. Y las que funcionan, pues seguirlas haciendo, y las que no, pues ya dejar de hacerlas o transformarlas. Entonces, de la misma forma me doy cuenta en los alumnos y en los niños que vienen acá, en que si los disfrutan y siguen viniendo, pues es que está funcionando, ¿no? O ver en retrospectiva cómo empezaste y cómo estás el día de hoy, digo, pues como que sí va funcionando un poco, ¿no? Pero es este estilo y afloja de darte cuenta qué es lo que estás haciendo mal, porque al final todos nos equivocamos. Y cómo lo puedes mejorar, no solo decir, ay, pues si quieres y si no, pues sí. ¿Cómo ha sido la comunicación entre escuela y familia a lo largo de este proceso? Me ha tocado estar en medio de escuela y familia, ¿no? Porque a mí quien me busca es una de las dos, o me busca escuela o me busca familia. Entonces, cuando me busca escuela, pues el servicio es con la escuela, pero me tengo que poner también acá de este lado de la familia, porque no es nada fácil enfrentarte a las situaciones sociales que conlleva tener una discapacidad, una condición neurológica, un trastorno, problemas de aprendizaje, etcétera. No es nada fácil porque el estigma social es súper cruel, es súper hiriente, y no tienes idea de lo frustrante que es como mamá el que no entienda la sociedad qué está pasando con tu hijo, ¿no? Y tener que explicarlo a todos y tener que poner tu carita de angustia porque, ay, es que tiene TDAH, ay, entiéndelo, es que es autista, es que no sabe pronunciar esta palabra, es que no sabe hablar, es que no entiende las matemáticas, ¿no? Así como que todo constantemente estar explicando es bien tedioso y es bien cansado. Entonces es muy difícil estar ahí en medio de las dos y hacer un equilibrio o un equipo entre las tres es bien difícil. No todas las escuelas se prestan, no todas las familias se prestan a un diagnóstico, no todas las familias aceptan un diagnóstico. Y eso lo único que hace es perpetuar el estigma y es perpetuar las carencias sociales. Entonces, así ha sido, complicado. No te puedo dar una solución y no te puedo decir, ya encontré el secreto. ¿Cómo canaliza y orienta a una familia cuando los apoyos dentro del aula no son suficientes y se requiere atención externa especializada? ¿Cómo canalizo o oriento? Ajá. Con pincitas y con mucho cuidado y con mucha empatía y eligiendo súper bien las palabras para que no se puedan malinterpretar. Porque decir, tu niño tiene problemas es, a ver, espera. O sea, primero explícame qué, ¿no? ¿Cómo lo viste y demás? Entonces, primero dar como un contexto completo. El papá ya sabe, porque conoce a su hijo. Entonces, en el fondo, ya se sabe
pero se niega justo por esto, ¿no? O se normalizan ciertas conductas que no tendrían que normalizarse, por ejemplo, el ser agresivo o golpear a los demás y demás, ¿no? Entonces, cuando se tiene un problema así grave de conducta, generalmente el papá pues va a defender a su hijo, porque eso es lo que le toca y está bien, ¿no? Va a decir, no, pero mi hijo así no se comporta en casa. Sí, es la escuela la que le está ocasionando ese tipo de conducta. Entonces, el ser súper empática es necesario y tampoco los papás lo están pasando bien. Entonces, sí ponerte del lado, obviamente, desde tu perspectiva como maestra, pero también ponerte del lado de ellos de que, a ver, no lo están pasando bien, no es fácil aceptar este tipo de situaciones, socialmente tienen muchos estigmas, entonces tenemos que ser bien cuidadosos en eso. Sí. ¿Qué situación ha sido la más difícil de manejar en este ámbito y cómo lo ha resolvido? Pues esa es justo la que compartió Mili con nosotros. Un niño diagnosticado con TDAH y con trastorno posicionista desafiante o TOD, con muchos problemas de conducta en la escuela y en general en todos los contextos. Pero el problema más grande y más pesado han sido las escuelas. Este niño ya ha estado con 5 escuelas. Pero de verdad el sistema educativo está feo para este tipo de situaciones, porque son tantos los estímulos que tiene el niño que su única forma de sacarlo es así, es golpeando, es agrediendo, y no está bien, porque obviamente agredir no sé, a alguien no está bien, ¿no? Pero tenemos que ver qué ocasiona esta conducta. ¿Por qué lo está haciendo así el niño? ¿Por qué estás reaccionando de esta forma? ¿Y por qué se está repitiendo en todas las escuelas? ¿No? Ahí también hay un problema muy grande del duelo de la mamá, del duelo hacia el niño sano, o al niño, al niño sano que en su mente no es. ¿Ok? No porque no sea sano el niño, sino porque en su mente, de su mamá, algo falta, algo no funciona. Y el ambiente me está diciendo constantemente, tu hijo es el problema, tu hijo es el problema, tu hijo es el problema, que llega a creérsela y entonces llega a pensar que su hijo es el problema, cuando el problema es el sistema. O sea, ni siquiera es la escuela propiamente, ni siquiera es los maestros, que sí son responsables de alguna manera, también los papás, y yo en este caso como terapeuta, pero el monstruo gigantesco es el sistema donde no me permite ser como yo soy, ¿no? Y entonces el niño se creyó que él era el problema también. Entonces no sabe los problemas de autoestima que llegó a tener. Escribía cuentos en donde él era el villano. Se creyó que él estaba mal, que su cerebro no funcionaba, que bueno, muchas cosas terribles. Y ha sido un trabajo constante, muy pesado con todos. Yo aquí con el niño para regular su conducta, en la escuela pues ya no funcionó y el niño ahorita está sin ir a la escuela. Desgraciadamente tuvimos que recurrir a esa solución porque en todas las escuelas que estaba pasaba lo mismo. Todos los días estaba la mamá en dirección y todos los días le llamaban venga por su hijo porque no lo podemos controlar. Entonces imagínate cómo se sentía el niño, cómo se siente la mamá, ¿no? Y entonces optamos por hacer homeschool. Entonces, qué terrible que tengamos que llegar a esa solución porque en ninguna escuela saben cómo trabajar con niños. Y el niño no es el problema. Tú podrás decir, ay, pues es un, ¿cómo le llaman? Un terrenerito. ¿Sí? O es súper travieso, o es imparable y súper agresivo, ¿no? Digo, Miri te lo puede decir. No es de esa forma.
porque él es un niño noble, es un niño súper inteligente, aprende rapidísimo, tiene una excelente memoria, solamente que su cerebro a veces no sabe cómo, su cerebro a veces no sabe cómo adaptarse a la situación. Entonces es súper, súper triste que tenga que renunciar a un derecho humano, a un derecho que por ley le corresponde, porque el sistema no supo adaptarse. Entonces creo que ese es el caso más difícil que he tenido que enfrentar, porque a mí me ha puesto muchos retos personales y también profesionales, y el estar con la mamá y el estar con él y estar con la escuela y demás, y cada uno jalándome como por todas partes y yo poniéndome en el lugar de todos porque todos tienen razón y al mismo tiempo no. Pero es muy, muy, muy desgastante. Ese caso ha sido muy desgastante. Ahorita, ¿cómo está el niño? Feliz. Feliz. Disminuyeron sus problemas de ansiedad, disminuyeron sus problemas de conducta, ya le puedo decir, oye, haz esto. Ok, lo hace. Oye, vamos a hacer esto porque acuérdate que no lo terminamos. Ok, todas las indicaciones las sigue. Entonces, ¿cuál era el problema? La escuela. Pues no hay paciencia básica. No sabemos qué hacer con ese tipo de casos. Y nadie nos enseña a hacerlo. Creo que en la formación también necesitamos aprender a manejar estas situaciones difíciles y a ser persistentes y también darte tu lugar de, a ver, yo no sé, yo no entiendo, pero quiero saber. Porque el escudarte en yo no sé también es muy peligroso. El escudarte en la ignorancia es súper, súper, súper peligroso. Menos ahora con toda la información ahí en nuestros dispositivos. Entonces ya no es una excusa de no sé qué hacer contigo, es más bien no quiero trabajar contigo y qué horror. Desde su experiencia, ¿qué apoyos o cambios considera que aún hace falta en las escuelas para mejorar la atención a la diversidad? Y también, ¿qué recomendaría a otros docentes que comienzan a trabajar con alumnos que presentan alguna necesidad específica? Pues eso, aprender. Aprender, aprender, aprender. Conocerte primero tú, ir a terapia, porque puede ser que mis fantasmas o mis cosas, mis traumas, mis ideas, mi rigidez es lo que me hace no ser un buen profesionista. Entonces, conocerte con todo y todo, con todo y lo oscuro, con todo y lo que no te gusta, con todo y todo, conocerte, saber por qué reaccionas así, para después conocer al otro, para después poder relacionarme con el otro a partir de ya esta deconstrucción. Eso, deconstruirte, desaprender muchas cosas que la sociedad nos ha enseñado y reaprender cosas que ya son actuales y que ya están sucediendo ahorita. Porque en teoría nos enseñan muchas cosas, pero estas cosas ya están desactualizadas o ya no son como eran antes, cuando se hicieron los programas, o no funcionan en este contexto. Entonces la actualización constante, no tienes que comprar cursos carísimos o no tienes que hacer las mil maestrías para informarte. Incluso en TikTok hay muchísima información, nada más hay que saber y tener criterio para decir, esta sí es, esta no es, e investigar más. Entonces, aprender es la clave. Maestra, pues con esto cumplimos las preguntas. Le agradecemos enormemente por compartir su valioso tiempo, sus experiencias, sus reflexiones y, pues, como le he dicho, el tiempo para poder hacerlo. Toda esta información será de gran ayuda para poder realizar nuestro trabajo. Muchas gracias. No, gracias a ti.